noticias en NRM Comunicaciones. Bienvenido, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para empezar, ¿cómo evaluamos la situación, cómo se ha desarrollado hasta este momento con una promesa de cerrar la frontera en cuanto llegue al poder Donald Trump? Yo lo veo como un guión tal y como estaba previsto, ¿no? Sabíamos que va a empezar con una apuesta muy fuerte, con una agresividad enorme y una propuesta de pues, prácticamente acabar con el con el TEMEC, perdón. Y pues esto que hemos escuchado, creo que México ha respondido bien, por un lado con una carta que era más bien para consumo interno, diciendo estamos haciendo bien las cosas, y luego una llamada telefónica con Trump que pues ha habido una divergencia de interpretaciones, pero en general creo que va todo en el camino previsto. Hay un dato positivo. Hemos empezado con mucha antelación a la toma de posesión de Donald Trump y eso creo que es muy buena noticia porque vamos a tener un mes y medio de tanteos, de empezar a hablar, de buscar caminos o romper del todo, pero vamos, hay un tiempo todavía por ahí por donde se pueden llegar a muchos acuerdos. También le doy la bienvenida a Fausto Pretelín Muñoz, de COTE, analista internacional, editor y columnista del Economista. Gracias por estar con nosotros, Fausto. Bienvenido. Te planteo, durante la campaña Donald Trump prometía hacer deportaciones masivas, se habla de una deportación histórica, evidentemente a partir del primer día de su gobierno. ¿Lo vamos a ver en respuesta a esas promesas de campaña o apenas estamos por ver realmente cómo va a ser esta segunda gestión de Donald Trump frente al gobierno mexicano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los dos. Yo creo que lo importante es que hay que preparar el escenario para que sí ocurra las promesas que ha dado, ¿no? Las promesas que ha hecho. Vamos a recuperar a Fausto Pretelín, tenemos un poco de problemas en la comunicación con él. Te planteo la misma pregunta, Alberto. ¿Realmente va a cumplirle a ese electorado que escuchó esas promesas, así sea una imagen efectista, una campaña efectista traducida ya a hechos en los primeros días de su gobierno? Yo creo que ese es lo que el gobierno mexicano sabe que le tiene que dar a Donald Trump. Le tiene que dar una victoria política, algo que él pueda vender internamente como que logró lo que vendió. En el 2016, bueno, el 2016-17, lo que se le dio es unas imágenes de la Guardia Nacional en la frontera sur, impidiendo el paso de migrantes, y unos con enojos y tal. Esa imagen en sí misma y el hecho real de que sí cayeron las detenciones en la frontera norte, pues eso contuvo un poquito y le dio a Trump esa victoria política. Esa victoria es lo que está buscando Trump. El gobierno mexicano ya se lo dio en el pasado, tiene que entregar algo así para contentar al presidente de Estados Unidos. Yo creo que es algo que como ya te hemos dicho alguna vez en el programa, son cosas que tampoco están pidiéndonos algo irracional. Es decir, a ver, todo país tiene que controlar sus fronteras y los flujos migratorios internos y tiene que saber quién entra y la gente que entra tiene que tener papeles y la gente que entra tiene que tener permisos. Y pues es una cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo y no está pidiendo una cosa irracional. Controla el fentanilo y controla las drogas para que no salgan de tu país. Pues son cosas que le piden a cualquiera. Ahora, ¿qué victoria política le vamos a dar a Trump? ¿Qué le puede ofrecer el gobierno mexicano para que satisfaga esta necesidad que tiene de su electorado? Eso es lo que tenemos que ir pensando y que, por supuesto, no esté más allá de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Más allá al menos de lo que este gobierno, que como sabemos tiene una noción de soberanía muy firme y una idea de lo que es la relación bilateral muy clara, pues que este gobierno pueda defenderlo. Pero veíamos las interpretaciones de uno y otro lado. Por un lado, Donald Trump hablando de que el gobierno de México había aceptado el cierre de la frontera y por otro lado, Claudia Sheinbaum diciendo no va a haber un cierre de frontera. No sé si es una cuestión de interpretación, de manejo literalmente de una táctica y estrategia del manejo del discurso, por lo menos en redes sociales, lo que acabamos de ver, Alberto. Yo te digo lo que acaba de decir Ildefonso, lo estábamos entrevistando ahora con Alicia Salgado en Enfoque, a Ildefonso Guajardo, que como sabes fue secretario de Economía y fue el que dirigió la negociación con Trump en la administración pasada. Pues lo que dice Ildefonso es, bueno, siempre en todas las conversaciones entre el presidente Peña y el presidente Trump se tomaba una minuta y esa minuta se acordaba y se hacía pública. Bueno, claro, creo que es firmado una por ambas partes, sí.
Exacto, yo creo que efectivamente es un caso de interpretación. Si México dice las caravanas no van a llegar a la frontera y Trump dice no van a permitir, van a cerrar la frontera, pues es un tema de interpretación, yo creo, ¿no? Pero se resuelve con algo tan básico como una minuta acordada en la conversación entre los dos presidentes. Fausto, ¿vamos a ver esas deportaciones masivas, así sea por mera estrategia efectista, o realmente vamos a seguir funcionando como un muro en territorio mexicano, o se va a endurecer esa política en territorio mexicano, o qué es lo que vamos a ver? Tienes tu micro cerrado, Fausto. Adelante. Pues supuestamente lo tengo abierto, pero... Ya te escuchamos. Adelante. Perdón. A ver, yo creo que lo importante es tener un escenario o preparar un escenario, el peor de ellos, en el sentido de que el presidente Donald Trump va a llegar con una visión totalmente distinta al 2017, con una curva de aprendizaje mucho más sofisticada, tratando de evitar pisar esas minas que pisó en la Casa Blanca y que tuvo conflictos los 2 primeros años para organizar a su equipo, para que de alguna manera tuviera fluidez con algunas instituciones internas. Y ahora lo vamos a ver ya libre de ese tema de esos problemas internos. Aquí lo que preocupa es que el gobierno de México no ha dado a conocer una política exterior clara, cuál es la estrategia. Si va a seguir acercándose a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y Nicaragua, en una situación muy compleja para el país. Hemos visto que el deslizamiento del peso frente al dólar en las últimas 72 horas precisamente ocurrió porque hubo un vacío de incertidumbre por falta de liderazgo, por falta de alguien que saliera a darle certidumbre a los mercados. Es oferta y demanda, y de alguna manera, al ver debilidad por parte del gobierno mexicano, pues lógicamente hubo ese tipo de decisiones financieras. Es increíble que no haya una sola voz, es decir, desde la presidencia del Senado se amenaza con que se van a poner aranceles a productos estadounidenses. Ricardo Monreal, con esa vasta experiencia que tiene, también ha tenido un papel muy caricaturesco. Creo que ese tema no le corresponde a Donald Trump arreglarlo. Es un tema de política doméstica, es un tema de política local, y lo que ha ocurrido en las últimas semanas con esa erosión de la democracia, con un divorcio de instituciones autónomas, con esa precipitación del gobierno federal hacia un Estado que genera incertidumbre. No sabemos quiénes van a ser los jueces, no sabemos en qué va a estar el país más allá de Estados Unidos. No reconoce Claudia Sheinbaum que quizás el TEMEC es el seguro de vida de este país, y el TEMEC no está seguro en el día de hoy porque puede desaparecer en cualquier momento. En el momento en que se le impongan aranceles a los productos mexicanos, el alma del TEMEC desaparece totalmente. Y en ese sentido creo que sí hay una falta de estrategia, una falta de coordinación. No es posible que desde la presidencia envíen fotografías sonriendo de la Fuente y Sheinbaum en un momento donde las sonrisas no caben. ¿Por qué? Porque están hablando con un personaje incierto, impredecible, un personaje que decidió tener como enemigos a Canadá y a México, que son aliados. Y simplemente hay que escuchar al presidente Biden hoy en la mañana, que arrima el hombro a Canadá y a México, que decide y dice que ojalá que corrija estas decisiones el presidente Donald Trump. Pero eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hemos tenido 6 años de abandono de la política exterior, hemos tenido una política exterior dogmática, hiperideologizada, y no una política exterior de Estado. A ver, más allá de la ideología, como planteas con los números, ¿realmente cómo está funcionando el gobierno de México frente a las olas migratorias? ¿Somos el muro que ha contenido, que ha logrado reducir la migración y va a endurecerse más precisamente por los efectos que puede tener en la economía? Sí, bueno, a ver, la migración, yo creo que ese es un elemento que habría que tomar muy en cuenta, porque el fenómeno de la migración se recrudece con la guerra civil en Siria en el 2012-2013, y pensamos que esa nube migratoria no iba a llegar a México. Sí, te escuchamos. El tema, si se le agrega el tema de las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, el estado fallido de Haití, lo que ocurre es que también tenemos una ausencia de una estrategia migratoria, y ese es el gran problema, que aceptamos el quédate en México hace 7 años sin tener la seguridad de que los inmigrantes no iban a ser violados, asesinados, asfixiados en cárceles migratorias. 40 venezolanos en enero de hace 2 años murieron asfixiados. Entonces,
cuando en su momento el canciller Marcelo Ebrard dijo, imagínense cómo vamos a firmar un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Bueno, si uno lee las memorias de Angela Merkel, ella aplaudió el acuerdo de tercer país seguro con Turquía y la Unión Europea. Es decir, vivimos en un mundo totalmente distinto a lo que los líderes en el mundo están tomando. Alberto, ¿qué implica en términos económicos, laborales y sociales en Estados Unidos versus México? En El Economista reportaban que la deportación masiva de migrantes agravaría la escasez de mano de obra en industrias como construcción, servicios de hospitalidad, restaurantes y hoteles, para empezar. Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas. La idea de que... Perdón. Adelante, Alberto. Perdón, no, adelante. No, sí, no. No, evidentemente, o sea, la migración a Estados Unidos va porque en cuanto llega encuentra oportunidades y encuentra trabajo y prosperan las familias y envían remesas de esas remesas que nuestras cuentas externas están viviendo, ¿no? Esas remesas que alimentan a nuestra divisa. Entonces, efectivamente, Estados Unidos, la economía estadounidense necesita de esa migración. Lo que ayer escuchaba a un republicano muy partidario de Trump diciendo, lo que tenemos que hacer es expulsar a los migrantes malos y quedarnos con los buenos. Bueno, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, van a tener que encontrar una solución que permita, pues, que haya cierta legalidad para algunos migrantes y para otros no. Es un tema muy complejo, enormemente complejo. Pero efectivamente no pueden prescindir los migrantes porque hay un montón de tareas y labores que se quedarían sin trabajadores disponibles. Entonces es populismo, ya sabemos cómo es el populismo. Yo a diferencia de lo que, estoy de acuerdo con el tema de la política exterior, la falta de claridad y esta cosa de esa aproximación a las dictaduras y esta falta de claridad sobre muchos temas. Pero yo creo que en este caso, como estamos hablando de temas muy concretos que son migración, fentanilo y comercio, creo que sí se puede más o menos separar del resto de temas, de manera más o menos aséptica, ¿no? Sí, evidentemente vas a tener que tener el tema de IFETEL, del Instituto de Telecomunicaciones que está en el TEMEC, pero el resto de temas, pues el tema de la Suprema Corte y tal, pues no sé si puede quedar fuera de la negociación. A mí me parece muy claro que lo que está pidiendo Trump es tema de migración, tema de fentanilo y de seguridad. Posiblemente nos pidan que la inversión china en México a exportar al mercado estadounidense sea acotada, pero yo creo que sí hay un camino para este gobierno de negociar, pero estoy de acuerdo contigo en la errática política exterior de los últimos 6 años. Vamos a una pausa en la mesa, ya volvemos. Lo vimos, por un lado, en términos de migración, pero con una relación comercial como la que tenemos. Comerciamos, si me equivoco, me corriges, $3 millones por minuto a través de 57 puertos fronterizos. De ese tamaño, la codependencia entre México y Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas. Perdón. Adelante, Fausto. Sí, bueno, pues es innegable, ¿no? Es decir, la cuestión de las dos economías o las tres economías en este TEMEC es muy clara, es muy dependiente. Desde la época de Venustiano Carranza llevamos una mezcla de comercio que prácticamente no cambia respecto a Estados Unidos, 80-82% de esa mezcla comercial, y por eso pende nuestro futuro de ese hilo, es decir, que sí haya una continuidad en esa política exterior. Yo me refería hace unos momentos también porque al frente del Departamento de Estado va a estar Marco Rubio. Marco Rubio tiene una memoria líquida y de alguna manera se vincula mucho con lo que le ocurrió a sus padres 3 años antes de llegar Fidel Castro al poder, en donde salieron de país a Florida, Miami. Después intentaron regresar, pero ya no pudieron porque se instaló la dictadura. Entonces, ese concepto que de alguna manera va a estar alrededor del Departamento de Estado, pues también va a observar a México con mucha preocupación, ¿no? Es decir, ya lo había hecho Marco Rubio durante el sexenio del presidente López Obrador, en donde pues se molestaba inclusive porque no fue López Obrador a la Cumbre de las Américas, o cuando se reunió en esta reunión trilateral con Canadá y Estados Unidos, también hablaba de que pues no necesariamente tenía una gran relación con Estados Unidos. Ayer mismo, Ray Donovan, que fue ex jefe de las operaciones de este organismo antidrogas allá en Estados Unidos, explicó y dijo, oye, es que la colaboración entre Estados Unidos y México bajó mucho en el sexenio de López Obrador,
Y eso también se va a tomar en cuenta, o se está tomando en cuenta en estos momentos. Es decir, son muchos elementos, muchas fichas que están en la mesa, sobre todo un personaje como Donald Trump, que tiene esa característica de estar negociando con 3 o 4 variables simultáneamente, que quizás no tengan nada que ver una con la otra, pero de alguna manera están sobre la mesa. Perdemos y ganamos ambos países en diferentes grados, pero al final se castiga al consumidor, produce mayor inflación, reduce la competitividad, Alberto. Sí, no, o sea, en el caso de que se suban los aranceles o que, pues en un caso extremo, el que se deje de existir este tratado, pues los primeros perjudicados evidentemente vamos a ser los consumidores de los dos lados. Recordemos cuando México era un país cerrado, la falta de productos que había, la falta, o sea, era terrible los supermercados. La variedad de productos que tenemos hoy no existiría sin el tratado, pero los consumidores estadounidenses tendrían productos mucho más caros. Es muy cierto que lo que dijo el secretario Ebrard, o sea, los automóviles estadounidenses tendrían un costo pues incluso de $3,000 adicionales por vehículo, ¿no? Una cosa así con las pickups o más. Entonces es una cosa que perdemos los dos lados. No solo eso, los productores estadounidenses tienen un mercado en México, los productores agropecuarios, los productores de bienes de consumo, etcétera. O sea, sería una cosa terrible en dos países que están tan imbrincados en estos momentos. Ahora, viendo la revisión del TEMEC, Fausto, ¿puede ser un riesgo, pero también una oportunidad para México si lo planteamos desde la perspectiva de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, hay que recordar que el TEMEC pues, fue propuesto y negociado también por Donald Trump. En su momento dijo que era el mejor tratado del mundo. Entonces, a corto plazo, estamos hablando que sea 2026, pero en realidad ya es 2025, la operación quirúrgica del propio TEMEC supuestamente es una revisión, ¿no? Es decir, no es una desaparición ni una reconfiguración del propio acuerdo, sino es una simple revisión en donde se vean qué ha fallado y se corrijan esos errores, hacia dónde se tenía pensado abrir paneles de controversia y cómo lo negoció Biden a cambio de qué con el gobierno mexicano para que no llegaran a esos extremos en algunos casos. Entonces, pues con esta incertidumbre no sabemos si va a ser una operación quirúrgica a profundidad o simplemente un chequeo general de cómo va a continuar este TEMEC, ¿no? Hace un momento, Fausto, decías que el TEMEC era el seguro de vida para México. ¿Coincides, Alberto? Y pues también te lo planteo de esta manera. ¿Viene una revisión, una conclusión, una salida? ¿Qué viene en realidad? No, sí coincido en que es un seguro de vida, es nuestro vínculo con la modernidad, es nuestro vínculo con el país más importante del mundo, la economía más importante del mundo, que crece insólitamente cuando nadie más crece, ¿no? Es una economía muy potente, con una capacidad de reacción extraordinaria y de la que nos beneficiamos infinitamente. Entonces, pues, al perder el TEMEC sería perder el futuro de México durante muchas décadas. No sé, yo sí comparto la preocupación, pero yo creo que sí hay un camino, yo creo que sí va a ser una revisión acotada. Yo creo que Trump es un pragmático, es una persona de acuerdos, quiere llegar a acuerdos, a que esos acuerdos él salga ganador. Si México es capaz de llegar a ciertos temas, darle una victoria a Trump, manteniendo nuestro piso de negociación y sabiendo qué es lo que queremos sacar de ahí, yo creo que esa es la solución. Y eso es muy abstracto y muy difícil de aterrizar en estos momentos, pero es el principio de cualquier negociación. Hay un señor que quiere ganar, si tú le das una victoria, que él piensa que es una victoria, aunque a nosotros nos parezca que satisface nuestras necesidades, eso es lo que está buscando, eso es lo que yo creo que tenemos que ofrecer como país. Creo que el gran reto, coincido con Fausto, es que tenemos que organizar muy bien esa negociación, tiene que haber un líder de esa negociación, no sabemos si va a ser el secretario de Economía o el secretario de Relaciones Exteriores o la presidenta misma, o sea, hay que poner una cabeza de todo esto y una persona que coordine al sector privado, el sector, o sea, al gobierno y que presente estas alternativas y que se necesita negociar con mucho conocimiento. El conocimiento se perdió en la administración pasada, en la Secretaría de Economía, entonces sí hay un reto enorme en cómo nos vamos a organizar. Yo creo que hay tiempo, tenemos un mes y medio por delante, o sea, Trump entra el 20 de enero, tenemos más de un mes y medio por delante y creo que esas son las cosas que hay que resolver. Le doy la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, te pongo un poco en contexto. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de alguna manera ata el tema de la revisión del tratado comercial, la imposición de aranceles con la seguridad y la migración
que pasa por territorio mexicano y que incluso a la población mexicana en los Estados Unidos. Viene la revisión del TEMEC, pero hay una guerra comercial innegable entre entre Estados Unidos y China. ¿Puede ser un riesgo para México o puede ser un área de oportunidad para México? ¿Cómo lo ves tú? Empiezo con lo de China. China es el cuarto jugador en esta revisión o renegociación del TEMEC. Creo que entre las noticias del día de hoy, el que haya un decomiso importante en una zona de la Ciudad de México que es Izazaga, me parece que es relevante, porque yo diría, parte del asunto es México en relación a China le queda de ver a los socios comerciales, pero también le queda de ver a la propia sociedad, al tejido empresarial de México. ¿Cuántos empleos en México se pierden por comercio desleal con China? Ojo, no estoy diciendo que la bronca sea de China, la bronca es de México. Tiene aduanas porosas, tiene sistemas de registro de la presencia china en México que dejan mucho que desear. Entonces, cuando Canadá, Estados Unidos le reclaman a México sobre esta relación con China, en la práctica lo que le están diciendo es, tú tienes un amante chino en la alcoba, déjanos pasar a revisar si es cierto o no. Entonces, yo diría, China es una oportunidad no solo frente a nuestros socios, sino de cara a muchas cosas que hemos dejado de hacer en México. Si recogemos lo que han sido las quejas de los empresarios de industrias como textil, como calzado, como juguete, proceso de plástico, respecto a la competencia con China, pues yo diríamos es un tema de hace 25 años. Y me atrevo a decir, lo mismo pasa con algunas de las exigencias de Estados Unidos con respecto al crimen organizado. Sería una lástima que solo se atienda el tema de fentanilo porque lo pide Estados Unidos. En México el delito que más preocupa es la extorsión. Y ojalá aprovechemos el viaje, estas exigencias de Estados Unidos y Canadá para poner en orden la casa. Me parece que la peor actitud de México sería decir, a mí tú no tienes derecho a decirme nada porque soy soberano y tengo derecho a dejar mi casa desordenada. Sí tenemos desorden con China, hay que reconocerlo, y también tenemos desorden en migración y en grupos criminales. ¿Qué es la novedad? Que con Trump vamos a tener todo revuelto con todo. No va a haber un carril donde solo se habla de economía, vamos a querer hablar de economía y nos van a reclamar otras cosas, como nos pasa con algunos amigos incómodos, que uno quiere hablar de una cosa y le salen con otra. Pero ¿cuáles van a ser las líneas de negociación, los innegociables por parte del Gobierno de México? Porque de alguna manera se plantea, como bien lo dices, en términos de soberanía. Pero es cierto que de alguna manera hemos contenido la ola migratoria, servido de muro fronterizo para la ola migratoria en territorio mexicano, sin cerrar necesariamente la frontera, sin aceptar ser, entre comillas, el tercer país seguro. ¿Cuáles son esos márgenes de negociación, Luis Miguel? Yo tengo la impresión que por lo pronto la iniciativa va a ser de Estados Unidos. Me gusta algunas cosas que he escuchado de Marcelo Ebrard desde Cancillería y hoy mismo, tema de necesita estar en la mesa tráfico de armas. Yo diría, más que vetar algunos temas que le preocupan a Estados Unidos, ojalá pudiéramos poner en la mesa temas que nos hacen mucho daño. Yo creo que en esta negociación donde estamos literalmente abriendo nuevas carpetas, abriendo temas que han sido hasta ahora difíciles de transitar, no hay manera de que México sea funcional y pueda aceptar esta dinámica de producción y exportación de armas de Estados Unidos que en buena medida nos hace daño. Le echamos mucho la culpa a la estrategia de Calderón, pero se nos olvida que mucho de lo que empezó a pasar tiene que ver con un decreto de Bush, hijo, 2004,
donde liberalizó la exportación de armas desde Estados Unidos al mundo. Eso es lo que hace que haya tantas armas en México. Entonces yo diría, más que negarnos a hablar de algún tema, creo que tenemos que insistir en el tema del tráfico de armas. Es el tema en donde Estados Unidos nos debe más. Al volver en la mesa de periodistas vamos a abordar ese ángulo de la seguridad. Obviamente tráfico de armas, combate al narcotráfico, tráfico de fentanilo. Vamos a la pausa, volvemos. Desde Estados Unidos, el tráfico de armas, Alberto. Bueno, ellos lo que tienen son las cifras de muertos por sobredosis o como consecuencia del fentanilo, que por cierto han disminuido. El otro día leí un artículo que están un poco sorprendidos de por qué ha disminuido y cómo. Pero sí, pues ellos lo que ven son las cifras de muertos y dicen, bueno, aquí hay una responsabilidad, el país del que procede gran parte de estas sustancias es México, entonces tenemos que detenerlo. Y México tiene que presentar una propuesta, tiene que explicar, que yo creo que es lo que un poco propone la presidenta Sheinbaum en la carta, ¿no? Es decir, oye, nosotros sí hemos hecho muchas cosas, estamos decomisando, simplemente no lo conoces, te lo vamos a explicar. Pero bueno, yo creo que mientras haya muertos y mientras esté la sustancia en Estados Unidos, la alarma social está ahí y es lo que hay que responder. Fausto, se habla de una invasión suave en algunos medios, en otros de operativos de Estados Unidos en territorio mexicano, tal vez disfrazados. ¿Trump podría llegar a esos niveles a pesar de la violación de la soberanía, como lo ponía sobre la mesa Luis Miguel? Bueno, uno esperaría que hubiera coordinación y cooperación, ¿no? Hace unos momentos comentaba lo que dijo Ray Donovan, el día de ayer, diciendo que disminuyó la cooperación del presidente López Obrador con Estados Unidos en materia precisamente de seguridad. Y eso, pues, fue una mala noticia. Creo que sí debe de recapacitar, creo, el nuevo gobierno mexicano para incrementar la cooperación, porque solamente con cooperación se podrá evitar ese tipo de escenas o escenarios que son muy riesgosos porque están vinculados con ayudas, con actividades que de alguna manera están digamos que son leyes, ¿no? Es decir, que si hay una declaración donde un país tiene, digamos, agrupaciones terroristas, entiéndase, en este caso, pues narcotraficantes, como lo quieren los republicanos denominar o catalogar, pues se suspenden muchos trabajos de colaboración en otras materias, lo cual sería también una pérdida para México en muchos de los sentidos. Entonces, creo que de antemano, me imagino que ayer la presidenta, más allá de que lo dijo públicamente, me imagino que sí ofreció más colaboración y más cooperación en esa materia, a diferencia del antecesor, ¿no? Cooperación, trabajo conjunto, confianza, pero con esos operativos, Luis Miguel, de efectivos estadounidenses en territorio mexicano, es más, ¿cómo renegociar en un contexto sin cooperación y sin confianza? A ver, la expresión que recupera la revista Rolling Stone es inaceptable en este contexto. Hablan de invasión suave. Si hay invasión, es muy agresiva la palabra, aunque después el adjetivo quiera moderar. Creo que es inevitable que tengamos que discutir cuestiones como cuerpos policíacos binacionales en el mediano y largo plazo, porque estamos hablando de criminales o organizaciones criminales que son multinacionales. Entonces, tratar de pensar que una estrategia que privilegia la soberanía va a poder contra organizaciones que operan en varios países es un poco extraño. Lo que sí creo es que la colaboración, lo decía muy bien Fausto ahorita, queda totalmente inhibida cuando las premisas que acompañan estos trabajos conjuntos implican, por ejemplo, una jerarquía de uno hacia otro. O sea, es decir, tiene que plantearse, es una relación entre iguales, aunque haya asimetrías obvias por tamaño, por importancia. ¿Qué cosas para mí son relevantes? Intercambio de información. Está implícito en lo que decía Fausto, más bien lo hemos conversado varias veces, lo que el sexenio pasado nos dejó
en muchísimos temas es desconfianza. Tenemos desconfianza al interior del país, pero también la relación con Estados Unidos está llena de desconfianza. Entonces, paradójicamente, tenemos el reto de recuperar la confianza en nuestra principal relación internacional con un presidente que es lo más improbable para hacerlo, pero es lo que tenemos. Alberto, ¿coincides? Y en ese contexto, ¿se puede mantener el entendimiento bicentenario? Yo creo que coincido en que tenemos que llegar a acuerdos y a confianza. Y, o sea, la confianza se consigue con acuerdos, y los acuerdos, sean públicos o privados, en toda relación de este tipo, en la cual queremos una proximidad cada vez mayor y tenemos una proximidad comercial, hay una cesión de soberanía. Y creo, me parece terrible que el entorno del presidente Trump hable de invasión. Creo que lo que tenemos que hablar es de cooperación, de colaboración, y una parte de tu soberanía tienes que ceder, ya sea compartir información, ya sea invitar a determinados elementos a apoyarte en determinadas operaciones. Yo creo que sí tenemos que pensar así, en esos términos, y no tenemos que verlo como una derrota del país, sino como una transición normal hacia un acuerdo bilateral como el que tenemos. Se ha perdido la confianza, como decimos, pero hay que recuperarla, y yo creo que hay que pensar en este tipo de acuerdos y no tenerles miedo. Sin Estados Unidos no vamos a acabar con el crimen organizado, eso me parece clarísimo. Sin el apoyo de Estados Unidos, sin una cooperación profunda entre México y Estados Unidos, esto no se va a terminar. Entonces, cuanto antes empecemos mejor y haya lo que haya que hacer para recuperar esa confianza. Sin Estados Unidos no lo podemos lograr, Fausto, y es necesario en todo caso, como planteabas, catalogar como grupos terroristas a los grupos criminales. Mira, yo pongo siempre el ejemplo de Colombia. El Plan Colombia, para la mayor parte de los colombianos, les benefició y lo apoyaron, ¿no? En términos de que de alguna manera la sociedad estaba cerrando filas a favor del gobierno y de ese plan. No son vecinos Estados Unidos y Colombia. Lo digo porque aquí hay un componente nacionalista muy fuerte, y este gobierno es muy ideológico, muy dogmático. Hace unos momentos les decía lo de Noroña o lo de Monreal, que es muy grave que de alguna manera ellos estén por su cuenta también amenazando a Estados Unidos. Hay que ver que la realidad se debe partir de los problemas domésticos que México tiene, 200,000 muertos en los últimos 6 años. El Estado ha perdido control del territorio en los últimos 18 años, y esto de alguna forma ha deteriorado también la relación con Estados Unidos, porque no hay una plena cooperación. El hecho de que ahora se le llame entendimiento bicentenario a lo que fue la iniciativa Mérida, no cambia de alguna manera sino desde el Poder Ejecutivo, si no hay auténticamente el sentido de la cooperación, ¿no? Es decir, y eso es lo que decía Donovan, bajó la cooperación en el sexenio pasado. Entonces, y este es un problema muy fuerte, porque abrieron ventanillas en relaciones exteriores en donde agentes de la DEA debían de entregar su plan de trabajo claro, lo cual me parecía muy surrealista. Es decir, las agencias de inteligencia no entregan esos planes de trabajo ni qué es lo que van a hacer. Entonces, esa burbuja en la que vivimos durante 6 años, yo creo que tiene que ser rota y admitir una realidad, y a partir de la realidad empezar a negociar con Trump. ¿Catalogar a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas, Luis Miguel? Es jugar muy rudo, y me gustaría escuchar voces más calificadas que yo. Yo creo que es una mala idea. Del otro lado, y al hilo de lo que están diciendo Fausto y Alberto, es reconocer con cierta humildad, con cierta autocrítica, no podemos solos. Hemos ido perdiendo terreno frente a las organizaciones criminales en los últimos años. No es un problema del último sexenio, no importa cuál sea la referencia, por ejemplo, los 80s, los 90s, estamos peor cada vez en lo que tiene que ver con este combate. Creo que del otro lado hay que también tener mucho cuidado de decir, la visión de Estados Unidos de los grupos criminales no necesariamente tendría que ser nuestra visión. Me explico, a ellos les preocupan
solo el impacto de esos grupos criminales en su país, en su territorio. Si nosotros no hacemos la tarea en los temas que impactan a nosotros, desaparecidos, trata de personas, extorsión, no podemos esperar que Estados Unidos venga a resolverlo. Creo que ni Alberto ni Fausto están diciendo la colaboración con Estados Unidos es para que ellos vengan a hacer la tarea que no estamos queriendo o pudiendo hacer, pero tener muy claro la visión de Estados Unidos de qué son los grupos criminales, por qué les preocupan, no necesariamente es la que deberíamos tener nosotros. Creo que hemos dejado pasar mucho tiempo en temas como el control del territorio. Desde mi punto de vista, es inaceptable que hayamos normalizado que en algunas partes del territorio natural haya retenes del crimen organizado a 20 kilómetros de los retenes, entre comillas, oficiales. O sea, eso no es un tema que le preocupe a Estados Unidos, y el sexenio pasado tampoco fue un tema que le preocupara al presidente, por ejemplo. Alberto. Agregar nada más, Tatito. Yo creo que la pandemia de enjambre en el Estado de México es una buena noticia, por ejemplo, que empecemos en esa recuperación del territorio pasa por atacar también la corrupción política por el crimen organizado. Creo que es una buena noticia. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer la tarea en casa. Lo que yo decía es que desde el momento en que la demanda está en Estados Unidos, si no cooperamos, no hay solución. O sea, ni siquiera tenemos que empezar a hablar de intervención de Estados Unidos en México. Simplemente la demanda está allá. Y si no cooperamos en inteligencia, si no cooperamos en trabajo conjunto, o sea, no hay manera de resolver este problema. Y en segundo lugar, sabemos que la fuerza de fuego del crimen organizado es gigantesca y que no tenemos la capacidad en todo el territorio. Hay que cooperar, buscar soluciones. Yo en el tema de terrorismo, por un lado, nos asusta. Yo creo que si Estados Unidos declara una organización terrorista, tiene que ser porque lo pida México. Porque esto tiene una serie de consecuencias financieras que pueden ser interesantes, pero yo creo que ahí sí también tiene que haber cooperación. Que si declara alguna organización terrorista, tiene que ser por petición del gobierno mexicano. El gobierno español, por ejemplo, se lo pidió a Estados Unidos que declarara a ETA grupo terrorista, y de esa manera logró que se agotara su financiamiento, y ETA duró 10 años más y murió. Ese tipo de cosas tiene que ser con un acuerdo bilateral, no puede ser unilateral. Fausto quiere hacer una aclaración. Tenemos 40 segundos antes de ir al corte. Rápidamente, el tema del terrorismo es cuestión semántica y obviamente el significado está vinculado con el Estado, es decir, una reivindicación en contra del Estado. Sin embargo, lo que ocurre en México en los bares, cuando entran 3, 4 pistoleros y matan a 10 personas para ver si entre ellos están algunos de sus enemigos, eso es terrorismo. Lo que está generando es miedo, es pavor, estar en la carretera y ser secuestrado, eso se llama terrorismo. Por más que sea distinto a Al-Qaeda, por más que sea distinto a Hamas, pues sí, es distinto. Sin embargo, vivimos nuestro terrorismo doméstico. Vivimos terrorismo. Luis Miguel, Alberto, vamos a la pausa, volvemos con sus respuestas. Periodista Luis Miguel, ¿cuál es la línea entre terrorismo doméstico y lo que se vive en México, que tampoco es normal, ¿no? Creo que el ejemplo que ponía Fausto es impecable y no quisiera discutir esa parte que es correcta. Más bien, cuando dice es semántica, el asunto es, para Estados Unidos, declarar terrorista le daría derecho, por ejemplo, a organizar ataques de drones para matar a alguien que ellos ya definieron como terroristas. Me parece que esa es la parte que no me gusta, más bien, que me aterra. Decía Alberto, declarar terrorista tiene implicaciones en el tema del combate a los recursos ilícitos, pero digo, se puede hacer mucho más de lo que está haciendo en el combate al lavado de dinero de los grupos criminales. Creo que un ejemplo que nos viene a todos a la cabeza es ¿dónde quedó la supuesta fortuna del Chapo? ¿Qué parte del capital del Chapo cuando fue encarcelado fue efectivamente incautado? Se decía, entró a la lista de Forbes, se decía que tenía miles de millones de pesos. Hasta donde entiendo, le incautaron prácticamente nada. Entonces, Alberto, hay mucho por hacer allí, y declarar terrorista algo significa darle el dinero,
darle permiso a Estados Unidos o aceptar que va a poderlo hacer. Sí creo que es terrorismo, pero no me gustaría que eso le dé pretexto a Estados Unidos para bombardear México, ni siquiera en un lugar donde ellos dicen estamos 100% seguros que hay organizaciones criminales. En la práctica, eso es pena de muerte y una ejecución a la manera de los marines, digamos. ¿Es eso, Alberto, no darle el pretexto? Yo creo que si se declara terrorista una organización, tiene que ser, como digo, por petición de México y con un convenio muy claro que especifique las consecuencias de declararla. No, yo creo que no hay, o sea, declararlo por Estados Unidos unilateralmente un grupo como terrorista, no solo eso, o sea, no es lo mismo un grupo como, no sé, como el IRA, como el IRA, que tiene unos liderazgos claros, que la membresía es muy clara quién es miembro y quién no, a una cosa como un cártel mexicano que son, pues, es una agrupación de gente que dividida en diferentes grupúsculos. O sea, ¿quién sería miembro del cártel? El que vende droga en la esquina, matarías a esa persona con un dron. Entonces, sí es algo que tiene que ser partir de México y con un convenio muy claro. Evidentemente es terrorismo, como dice Fausto. El terror que tenemos todos a pasar por de cuando nos para un retén es miedo, es terror, es pánico, y eso es un retén, y eso es terrorismo, por supuesto. Pero, pues, no, hay que, en nuestros términos, no en los términos de Estados Unidos. Al principio del programa, Fausto criticaba, por ejemplo, la fotografía donde sale Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, sonriendo en medio de este estira y afloja con el presidente electo de Estados Unidos. En términos estrictamente políticos, diplomáticos, de estrategia, ¿cómo lo está haciendo el gobierno mexicano, Fausto? Bueno, mira, yo lo decía porque la incertidumbre es tan elevada que no sabemos qué va a ocurrir el 20 de enero. Es decir, y ya ya faltan pocas semanas y no sabemos. Puede ser algo retórico que de alguna manera pues generó o incentivó mucho para que la gente votara por Donald Trump y ahora sigue pues de alguna manera eclipsando ya la etapa final del presidente Biden con este tipo de declaraciones, o puede ser verdad. Ese es el gran problema. En diplomacia siempre se debe de trabajar con certidumbre. La buena diplomacia siempre debe de exigir certezas y predecibilidad. Y en este momento, por parte de Donald Trump, no existen ese tipo de rasgos. Entonces, yo digo que hay que ser cautos, o sea, sonreír cuando durante 48 horas hubo un abandono total de comunicación gubernamental en el sentido que se iba a hacer, estaba sufriendo el peso, el acoso del dólar. Bueno, pues me parece desde el punto de vista que no era lo normal de comunicar. Qué bueno que se comunicó vía telefónica con Donald Trump. Yo he dicho que ahora el centro de poder es Mar-a-Lago, en Florida, no es Washington, en estas semanas. Ahí estuvo Javier Milei, ahí está Rutte, el secretario general de la OTAN, ahí está Musk, ahí está Donald Trump. Es decir, yo pensé, a ver, yo nunca me imaginé que iba a extrañar a Luis Videgaray. Videgaray, de alguna manera, en el momento en que Donald Trump dio un manotazo y dijo, posiblemente esto se va a terminar con el Telecán, él ya estaba tomando un avión a Moscú para ver si podría comprar granos y sustituir lo que le compramos a los estadounidenses. Es decir, que estuviéramos hablando ya de que el acuerdo comercial con la Unión Europea ya se va a firmar, que el acuerdo con Corea del Sur se negociado. Es decir, ese tipo de elementos que pueden ser flotadores, quizás no nos van a consolar, no van a sustituir a Estados Unidos, por supuesto, pero es importante que el gobierno mande mensajes que sí se están moviendo. Alberto, un minuto. Estoy de acuerdo con Fausto. Me preocupa la falta de conocimiento sobre negociaciones internacionales que hay ahora mismo en el gobierno. Me preocupa el distanciamiento con el sector privado que se produjo en los últimos 6 años, porque lo que necesitamos ahora es mucha unión. Se presentó ayer el grupo en torno a Altagracia, que sí me parece muy bien, me parece perfecto que empecemos por ahí, pero el conocimiento está fuera del gobierno. Pero estoy muy de acuerdo con Fausto. Sí hay cosas preocupantes ahí que hay que resolver de aquí al 20 de enero. ¿La carta de la presidenta, la llamada, ha sido la postura adecuada, Alberto? No, yo creo que el gobierno mexicano ha reaccionado bastante bien. A mí la foto es una foto para los mercados, para calmar los mercados financieros. Me parece correcta, no me parece mal. Me parece mal el fondo, o sea, me preocupa, no me parece mal, me preocupa el fondo de lo que hablamos, la falta de conocimiento técnico, me preocupan otras cosas. Me gusta que la operación Enjambre y lo de la operación
contra la piratería china en la Ciudad de México. Pues están pasando cosas que puedes presentar a Estados Unidos como que ya estás haciendo tu chamba. Luis Miguel, un minuto. Hay una regla de comunicación en crisis y es que la vocería tiene que ser unificada y coordinada. Estamos en crisis y no puede ser que lo que tengamos sea una especie de karaoke donde cada quien levanta la mano y agarra el micrófono. Me preocupa muchísimo las libertades que se están tomando los legisladores en temas delicados, porque pueden decir ellos, es nuestro derecho, somos independientes, pero tuvimos hace menos de un mes un acto de amistad México-China en el Senado. O sea, no es el momento para andar organizando ese tipo de fiestas. Entonces, todo es comunicación, es la foto, son los tweets. Yo veo una comunicación desde presidencia muy ordenada y de alguna manera poco a poco se va a ir coordinando el Ejecutivo, pero no puedes pensar que el Legislativo está en clave bolivariana y el Ejecutivo está tratando de ser institucional. Eso me parece un desastre. Insisto, que vean en Wikipedia comunicación en crisis, les va a tomar menos de un minuto. Pero es falta de control de la presidenta porque también ya se ven fisuras al interior del gobierno. Vemos quien se acerca con Rusia, quien se acerca con China, quien se acerca con Maduro, con Colombia, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, ¿no? No es unificado hasta ahora. Sí, yo no culparía a Sheinbaum. Ella va arrancando. Me parece que en cualquier caso los legisladores deberían de entender lo gravísima que es la situación. Y hablando de comunicación, el presupuesto también es comunicación. Yo creo que tienen que revisar el presupuesto que trae Relaciones Exteriores y Economía. Van a tener mucho más trabajo y no puede ser que operen con el presupuesto de austeridad republicana que se le está previendo para 2025. Luis Miguel González, director editorial del Economista, gracias por estar con nosotros. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRB Comunicaciones, también gracias por tu compañía aquí en la Mesa de Periodistas. Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista internacional, editor y columnista del Economista. Gracias a los tres, nos vemos la próxima Mesa de Periodistas. Chao, gracias.